Hola, habitantes del ático. Gracias una vez más por estar aquí, apoyando este rincón donde el cine no se observa desde la distancia, sino que se vive desde la herida. En el vídeo anterior nos sumergimos en The Neon Demon, un viaje donde la belleza era una enfermedad visual y emocional. Pero hoy bajamos a otro tipo de oscuridad, una mucho más áspera, más terrenal y más silenciosamente devastadora. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Hoy hablamos de Sinners, una película dirigida por Ryan Coogler, estrenada en 2025, que supone una desviación radical en la filmografía del director. Conocido por obras como Fruitvale Station, Creed o Black Panther, Coogler da un giro inesperado y se aleja de la épica, del dinamismo y de los arquetipos heroicos para entregarnos una cinta íntima, brutal y profundamente humana. Una película sin consuelo, sin concesiones, sin redención. Solo carne, culpa y castigo. Cuando analizamos esta cinta antes de su estreno ya intuíamos que traía algo diferente. Pero una vez vista por completo, queda claro que estábamos ante algo que merecía ser revisado con calma, con profundidad y sobre todo con respeto. Porque Sinners no es un producto, es una experiencia, una que incomoda, una que deja marca. La historia se sitúa en una comunidad rural religiosa, aislada del resto del mundo, donde la fe ha dejado de ser guía y se ha convertido en látigo. En este lugar, el pecado se purga con dolor físico. La espiritualidad está infectada por el control, por la sumisión, por la represión. Y cuando un forastero llega, la estructura se tambalea. No porque traiga el caos, sino porque su sola presencia revela el monstruo dormido en la calma aparente. El horror no necesita máscaras, solo necesita que alguien observe. Visualmente, la película se aleja de cualquier forma de belleza estilizada. La fotografía es seca, casi documental. Colores lavados, encuadres sucios, una textura que recuerda al cine europeo de los años 70. La cámara no embellece, vigila, se mueve con nerviosismo o permanece estática en momentos que se alargan más de lo esperado, obligándonos a mirar cuando quisiéramos apartar la vista. Y ahí está una de sus mayores virtudes. La incomodidad no viene del exceso, sino de la espera, del silencio, de esa violencia latente que no se grita, pero que te estrangula por dentro. Ryan Coogler construye el horror desde el ritual, desde la repetición de lo cotidiano, desde el eco de una doctrina que ya no salva, sino que castiga por sistema. Las actuaciones son sorprendentes. El elenco, compuesto por intérpretes poco conocidos, ofrece un trabajo actoral tan sobrio, tan físico, tan cargado de tensión contenida, que muchas escenas parecen reales. No hay dramatismo, no hay lágrima fácil. Hay miradas, hay respiraciones cortadas, hay cuerpos que tiemblan sin gritar. Y eso es 1000 veces más perturbador que cualquier escena gore. No hay monstruos, no hay asesinos sobrenaturales, no hay entes del más allá. Solo personas convencidas de que están haciendo lo correcto. Personas que creen que el dolor purifica, que el deseo es corrupción, que la mujer debe ser controlada, que el cuerpo es solo un instrumento para salvar el alma, y eso es lo más terrorífico. No estamos tan lejos de eso. El guión no parece una historia inventada, parece una recopilación de cosas que ya han pasado o que siguen pasando en silencio. El tratamiento del cuerpo es fundamental. El cuerpo como enemigo, como pecado, como carga. La cámara no erotiza, no explota, no estiliza, muestra el cuerpo dolido, castigado, sucio, encerrado. Y en esa representación descarnada está también la denuncia, no explícita,
pero presente. Coogler logra con esta película algo muy difícil: que el espectador se sienta atrapado en la historia sin ningún tipo de herramienta narrativa cómoda. No hay ritmo clásico, no hay arcos redondos, no hay música que te indique cómo sentirte. Solo hay tiempo, silencio y culpa. Y eso convierte a Sinners en una película incómoda, sí, pero también en una película absolutamente necesaria. Porque hay cosas que deben incomodar, que deben ser mostradas sin adornos, que deben doler. Y el cine también puede y debe servir para eso. Nos vemos muy pronto en el ático. Hasta entonces, recordad esto: no todos los infiernos arden, algunos se rezan.